Para mí estar por esta plataforma compartiendo las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Y yo sé que al igual la puede hacer con cada persona que escucha este emisor en esta mañana, que puede sentir quizás que las condiciones en las que se encuentra es el lugar donde Dios le creó para que esté, pero no. Dios la verdad que tiene un propósito con cada persona y quizás en sus planes de vida el Señor no está para usted, pero en los planes del Señor usted sí se encuentra, gloria al Señor. Amén. Wow. Y tenemos unas cuantas preguntas para ti, Maggie. Espero que no lleguen a ser tan personales que no puedas responderlas. Pero yo sé que cada cosa que nosotros pasamos es para Dios poder bendecir la vida de otro. Yo digo que nuestros procesos son para ayudar a otras personas que pasan por situaciones similares. Y mi primera pregunta para ti, Maggie, sería, ¿en algún momento de tu vida tú llegaste a sentir un vacío existencial? ¿Por qué decirte que no? Si sabemos que en el ser humano hay muchas situaciones y aunque uno trate de obviarla, refugiándose en muchas cosas las cuales el mundo nos ofrece, aunque por más cosas que uno experimente, más cosas que uno haga, lamentablemente ese vacío va a seguir allí porque solamente hay alguien que puede llenar ese vacío y se llama Jesús. Y que sí, por muchos momentos experimenté eso muchas veces. ¿Y qué yo hacía en ese momento? Yo me refugié en el alcohol. Sí, hay personas que se sorprenden a veces y me dicen, pero ¿cómo tú siendo tan joven? Yo no creo eso. Sí, lamentablemente ese era mi refugio. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, Ruth que me conoce, para mí el yo salir de clase y coger para la cancha a compartir con mis amigos, a beber alcohol no era nada. El yo estar en la escuela y ya planificando cuando saliera de la escuela, no, que nos vamos para el río, nos vamos para tal lugar, pero era buscando llenar situaciones que había en mí y yo me refugiaba en el alcohol. Ya hubo un punto en mi vida donde quizás yo podría al principio empezar a beber cerveza, pero ya llegó un punto donde yo quería y tenía que tener en mi habitación esa botella. Muy fuerte. En la cual ya yo entendía que si no era por ella, lamentablemente yo no podría seguir estando de pie. Wow. Y es ahí donde luego experimento una depresión en la cual yo realmente, si el Señor no llega a mi vida, yo no sé qué hubiese pasado, porque yo sentía como que de allí ya yo no podía salir, ya era demasiado fuerte lo que yo estaba experimentando, ya no tenía sentido el yo seguir viviendo. Y ahí fue que aún más yo me refugié en el alcohol. No, y Maggie, algo que yo pude constatar conforme te conocí hablando contigo fue que eso mismo te trajo una secuela a tu vida. Sí, exactamente, porque eso me llevó a sufrir del estómago. Eso creó en mí el que una gastritis, el que si no llevaba un orden con mis alimentos, una disciplina, pues lamentablemente lo que yo padecía, los dolores que me pasaban, de la manera que yo me sentía, era de verdad algo que yo le decía al Señor, sáname. Necesito una sanidad porque era demasiado fuerte lo que yo experimentaba. Uno le puede tener una situación de salud en cualquier otra parte de su cuerpo, pero cuando se trata de algo estomacal, donde tú tienes que beber, donde tú tienes que comer, donde allí es donde se sustenta tus alimentos, y allí eso no te está funcionando de manera que debe funcionarte, lamentablemente, como que toda tu vida, como que en salud, lleva un desorden, porque entonces a raíz de esa situación, pues entonces vienen dolores de cabeza, que tú no tienes deseo de comer, y entonces un sinnúmero de cosas, pero Dios más adelante hizo su obra. Amén. Amén. Nuestra hermana conocida cariñosamente como Maggie, cuando llegó a la iglesia, yo la vi, ella casi no hablaba, y yo decía, ¿y esta? Entonces decía como, ¿y ella? Entonces, porque casi uno no podía hablar con ella, porque era muy silenciosa. Y uno pudiera pensar que al ser tan silenciosa, Dios no tenía un propósito, un llamado tan grande como conocemos que Dios tiene con ella hoy. Amén. Entonces nosotros quisiéramos saber, ¿en qué momento de tu vida identificaste tu llamado de parte del Señor? A medida que sabemos cuando llegamos al Señor, estamos experimentando un primer amor, estamos experimentando algo que usted no quiere que nunca se le vaya. Y la verdad que a medida que fui buscando a Dios,
que me fui acercando poco a poco, para mí era un poco difícil porque estoy empezando a conocer a alguien, estoy empezando a tratar de alguien del que yo duré gran parte de mi vida. Como ahora tú me dices que yo tengo que depender de alguien, o sea, saber que nací para un propósito, alguien que yo misma me descalificaba a raíz de mi pasado, de lo que yo había vivido, de lo que, cómo es que ahora alguien me dice a mí que me ha escogido a mí para grandes cosas. Así La es. verdad es que fue algo como tan confrontativo y me dio temor, me dio mucho miedo porque el ser humano siempre quiere apoyarse en su propia capacidad. Así es. Entonces, lamentablemente, aquí no funciona así. Aquí para nosotros poder ver las grandes maravillas que Dios tiene para con nosotros, hay que depender del Señor. Amén. Y de verdad que para mí es una satisfacción el saber que fui llamada para grandes cosas. Y veo cómo Dios ha ido poco a poco capacitándome en la iglesia a la cual soy, como ustedes me Oye, conocen. pero una muchacha que no le gustaba ni siquiera pararse en la clase a hacer la exposición. Así mismo, cuando me nombraron maestra de adolescente, para mí eso fue algo como Ay, sí. maestra de adolescente, pero yo no tengo ese arte de enseñar. A mí no me gusta hablar y de verdad que Y como predicas, Maggie. exactamente, eso lo hace el Señor, amigo que me escucha. No es con nuestra capacidad. No vas a una universidad y te lo van a enseñar. No vas a leer un libro y tampoco lo vas a aprender. Eso se llama gracia de Dios. Aleluya. Wow. La gracia del Señor es que capacita al ser humano para estas cosas. Yo siempre digo, lo que pueden ver la persona hoy en mí, no se trata de mí. No soy yo. Se trata de la gracia de Dios y instrumento de Dios. Soy en sus manos. Y de verdad que Así es. qué bendición saber que yo siempre digo que Dios no estaba en mis planes. Yo no pensaba en ningún momento en Dios, yo soy sincera. Yo recuerdo que cuando había maestras que nos decían a nosotras, para ustedes poder obtener tal nota, necesito que vayan a un servicio. Pues entonces yo veía eso como un momento de escapatoria y yo decía, bueno, luego del servicio, yo me voy para el malecón a beber. Ay, santo. Y así lo hacía. Claro. Entonces ya puede ver qué tan en serio yo podía tener a Dios en mi vida. Ujú. O sea, tú eres un plato aparte, tú en tu lugar y yo en el mío. Pero tú sí estabas en Pero los yo planes de sí Dios. estaba en los planes del En Señor. Wow. propósitos eternos te encontrabas Así aunque es. no lo sabías. Así es. Y los jóvenes de allá de la iglesia, regularmente cada uno tiene su fecha especial de cuando tuvieron el encuentro, gracia sobre gracia, un congreso juvenil. ¿Cuál es tu fecha? ¿Cuándo tú conociste a Cristo? Y recuerdo que eso fue un 15 de agosto, el 7 de agosto de 2015. Me acuerdo que en la iglesia tenían una campaña dentro de la iglesia y mi mamá me invitó. Y no sé qué raro, pero esa vez yo acepté. Porque anteriormente mi mamá me invitaba y yo me revolteaba en mi casa y decía que no y lloraba con grito, ataque y le decía a mi papá, dile que no, dile que yo no Feo. voy. Y eso era algo terrible, pero realmente ya en los planes del Señor estaba que ese día iba a llegar ese encuentro. Y fui a la iglesia y recuerdo que mi mamá me hablaba, mi mamá me ministraba y yo le decía, no mami, en otro momento no me hable de Dios porque estoy a ley de un mes para cumplir años y ya yo tengo una fiesta montada. Entonces yo no puedo cancelar una fiesta, Yo me así que porque yo me convertí. Ay, Bueno, santo. wow. Yo decía, yo no puedo decirle a mis amigos que yo voy a cancelar porque Mayelin se convirtió. Pero ¿y cómo yo voy a hacer eso, mami? Pues si hablamos de eso después. Y qué sé yo, ya me dejó tranquila. Y ahí el Señor empezó a tratar conmigo. Y cuando menos me lo pensé, estaba yo allá adelante haciendo declaración de fe. Y de verdad que Aleluya. ese fue mi día de nacimiento. Y yo digo, a partir de ahí, pues entonces yo sí empecé a vivir. Gloria a Dios. Porque son tanto, es tanto lo que se experimenta de manera distinta cuando tú caminas con el Señor a que cuando tú no lo tienes. Así es. Y sabiendo todo esto, Mayelin, queremos que tú nos respondas, a ver, mirando quizás un poco atrás y extendiéndonos también a lo que tenemos delante de parte del Señor. ¿Dónde se encontraría Mayelin hoy en día si no estuviera en los caminos del Señor? La verdad que me llega a la mente en muchas ocasiones y digo, wow, mi condición no hubiese sido muy agradable
si me hubiese encontrado con vida. Porque recuerdo que una vez tuve un accidente en el que yo sé que fue el Señor que me libró de la muerte. Y de verdad que, digo, si yo estuviera con vida hoy, quizá estuviera en una condición muy crítica. Porque de la manera o a la velocidad que quizá el enemigo me tenía, como un títere de Satanás, como el pecado te vuelve un títere del enemigo, porque tú solamente buscas saciar ese vacío, entonces el enemigo siempre te va a llevar a experimentar cosas nuevas para que tú entiendas o tú creas que quizás con eso nuevo que él te está ofreciendo, tú vas a poder llenar ese vacío que está en tu corazón. Y de verdad que no me imagino, porque hubiese sido algo muy crítico, si me hubiese encontrado con vida. Porque la verdad, a la velocidad que el enemigo me llevaba, era demasiado rápido. Y él solo busca algo y es ganar tu alma. O sea que quizás consideras que no estuvieras aquí, Así compartiendo es. con nosotros ese poderoso testimonio Así para es. edificación de las personas que nos escuchan en este momento. Así es. Y pensando ahora, si tú te encuentras con tu Mayelin del pasado, esta Mayelin de ahora, esta nueva criatura que ha sido lavada con la sangre de Cristo, empoderada por el Espíritu Santo para llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación, se encontrara con la Mayelin del pasado ahora mismo, ¿qué le dirías a tu yo en este momento? Y esto le sirve quizás de referencia a estos amigos que nos escuchan ahora en este momento. Yo le diría que gracias por ser tan valiente. Porque a raíz de esa Mayelin de tiempo pasado, hoy ella influyó para que hoy yo fuera quien soy. Porque mi mamá siempre me define con la palabra resiliencia. Porque la verdad es que son muchas las situaciones en las que uno experimenta. Pero, qué sé yo, el Señor me capacitó para ser como tan fuerte y que quizás hay muchas cosas en las cuales yo borraría, pero hay otras que no. Porque todo fue propósito de Dios. Dios tenía un plan con todo eso. Y gracias a esas quizás vivencias, hoy yo soy la persona que puedo ser hoy día. Por la gracia de Dios. Amén. Y dentro de nuestro proceso de conversión pasamos por etapas. ¿Cuál fue, por así decirlo, que tú dices, mira, yo quiero ser cristiano, pero yo no quiero ser cristiano, papá, ¿qué yo hago? ¿Qué etapa de tu proceso de conversión tú consideras que fue la que más porque la que más, con la cual tú más luchaste, qué tuviste que dejar que te doliera más? Porque cuando venimos a Cristo hay cosas que se nos hacen difícil entregar, pero luego de que las soltamos, oye, tenemos una paz y una libertad increíble. Amén. ¿Qué para ti fue eso? Como le testificaba anteriormente, para mí lo más difícil era en ese momento que yo tenía esa batalla en mente de que si me convierto, no me convierto, es el alcohol. ¿Cómo yo iba a ser libre de eso? Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, mira, si tú verdaderamente eres real como dicen, tú tienes que libertarme a mí de esta condición, la cual tú sabes que me encuentro muy adentro y me siento muy atada por ella. Si tú eres real, tú me vas a libertar de esto. Pero si tú no me libertas a mí de esto, pues entonces yo me voy a descarriar. Yo fui clara con Dios. Porque tú lo sabes, quizás yo quiero servirte, pero yo tengo una atadura tan fuerte que yo no sé cómo la voy a vencer. Yo no sé cómo voy a salir de ella. Quizás no fue tanto los amigos. Era la atadura que yo tenía en el alcohol, de la manera tan hundida en la que yo me encontraba. Que ese era como mi alivio. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú me vas a quitar mi medicina, por decir así. ¿Cómo yo voy a sobrevivir? Entonces, si tú verdaderamente eres real, una obra tú vas a tener que hacer en mí. Si tú no lo haces, pues entonces yo voy a retroceder. Y el día menos pensado, pues entonces yo dije, oh, pero ya esto no me llama la atención. Aleluya. Ya yo no necesito esto para vivir. O sea, al lado mío pueden haber personas tomando y ya eso yo entendí que no es lo que yo necesito en mi vida. A quien yo realmente necesito es a Jesucristo, el que yo nunca quiero que me falte. Amén. Amén. Así es. Hay muchas ataduras, pero si nosotros las ponemos en las manos del Señor y nosotros rendimos nuestro corazón Aleluya. y queremos ser libres y reconocemos nuestra necesidad de Dios, pues entonces Él nos puede libertar de eso que Amén. nosotros creemos Así que es. no. Wow.
Así es, y entendemos por lo que nos dices que no fue tan fácil el dejar y soltar el alcohol. Entonces, nosotros quisiéramos saber, ¿en algún momento has sentido que no calificas para servir a Dios? Y si es así, ¿cómo contrarrestas estos pensamientos? Wow, el ser humano siempre se minimiza tanto. Sí, Y de verdad que en muchas ocasiones uno piensa eso, pero la palabra nos enseña que Dios es la vid y nosotros los pámpanos. Y que separado de Dios nosotros nada podemos hacer. Si me aparto, si me alejo, no lo voy a poder hacer. Pero si permanezco rendida a Él, si permanezco apegada a Él, pues entonces sí será posible. Para eso que Él me ha llamado. ¿De qué manera puedo contrarrestar esos pensamientos que el enemigo siembra en tu mente que te dicen, tú no calificas para eso? ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú no haces qué? ¿Cómo tú vas a poder hacer eso? Reconociendo que ha sido por gracia. Amén. Que no soy yo, no se trata de mí porque yo nada tengo para ofrecer, nada tengo para dar, sino que ha sido el Señor que poco a poco ha ido perfeccionando su obra. Y siempre he tenido esto claro, y es que a que Dios llama, Él respalda. Así es. Y ya que conocemos un trasfondo de tu historia y que nos ha impactado, porque muchas veces tenemos ataduras que creemos que son imposibles de romper, Así es. pero no hay nada imposible para Dios, amigo. Amén. Tú que escuchas, no importa las ataduras que tú tengas, no hay nada imposible para Amén. Dios. Amén. Maggie, ¿cómo te sentiste cuando tú entendiste para lo cual Dios te ha llamado aquí en la tierra? Fue de mucho temor, pero la verdad que es una bendición. Es algo que con palabras a veces es difícil porque, wow, alguien tan pecador como yo, alguien tan imperfecto como yo, aún así tú sabiendo quién yo soy, aún tú sabiendo que quizás mañana te voy a fallar, aún tú sabiendo todas las cosas que yo hice, aún así tú tienes planes conmigo. O sea, qué bendición saber que en los planes de Dios tú te encuentras, que a Dios no le importa qué tú hiciste, a Dios no le importa qué vas a hacer mañana. A Dios no le interesa eso. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que anuncie su evangelio. Amén. Y yo sé que esto siempre, y voy a reconocer, ha sido solamente por gracia. Y yo le agradezco tanto, pero tanto a Dios el que me haya escogido. Amén. Porque yo no lo merezco. Y de verdad que solamente la gracia del Señor puede hacernos entender que no se trata de ti, se trata de Él. amén. No se trata de lo que tú entiendas que en tu experiencia tú puedes aportar, porque muchas veces adquirimos muchas experiencias en el Evangelio y decimos, bueno, yo puedo hacerlo de esta manera y yo entiendo que de esta manera puedes, pero no se trata de eso. Se trata siempre de depender de Dios y que es la gracia del Señor, el cual nos ha escogido a nosotros, que aún siendo imperfecto, pero Él quiere su gracia reflejarla en tu vida. Amén. Así mismo. A mí me impactó, todos los años los jóvenes de la iglesia tenemos un programa, por así decirlo, una actividad, una noche de artes, Oh, que se sí. llama Gracia sobre Gracia. Y me encantó el t-shirt de este año porque era gracia, 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 gracia. Amén. Diciendo que todo lo que somos depende de la gracia. Amén. Depende totalmente de ese regalo inmerecido. Amén. Y ya para concluir este espacio, Maggie, yo quiero que tú le des a los jóvenes, bueno, a las personas en general que aún no han conocido al Señor, consejos de vida prácticos que tú pudiste adquirir cuando conociste a Cristo. ¿Qué tú le puedes dejar dicho a ellos que quizás se encuentran en un vacío existencial, donde creen que no van a poder surgir? ¿Qué tú les puedes decir a ellos? Yo le puedo decir en esta mañana, la verdad es que acudan al Señor. La palabra de Dios dice que venir a mí todo lo que está ahí trabajados y cargados, que yo te voy a hacer descansar. Amén. Dios no me pidió a mí en ese momento, deja el alcohol y después que tú lo dejes, pues entonces tú vienes donde mí. Dios no me pidió quizá, mira, después que tú cambies tu estilo de vida, pues entonces tú vienes donde mí. No, amigo que me escucha. Dios te recibe tal cual tú estás. Solo debes reconocer
que hay una necesidad de Dios en tu vida. Solo debes de reconocer que en la condición en la que te encuentras no fuiste creado para eso. No importa qué tan hondo te puedas encontrar en el pecado o qué tantas cosas te sientas que hayas hecho que no mereces un perdón. Cristo, la sangre de Cristo tiene poder para libertarte a ti. Amén. No tengas miedo de que quizás, pero ¿cómo voy a dejar esto? Y si después esto me vuelve a llamar la atención. No tengas miedo. La palabra de Dios dice que al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Amén. Y tú que te sientes que no puedes más, que te encuentres en una depresión, que te encuentres en situaciones en las cuales te sientes muy atado, yo te puedo decir que mi Cristo, el Cristo que yo conozco, te puede libertar de toda atadura. Y que te sientes menospreciado, que te sientes que no eres nadie, que quizás han pisoteado tu personalidad, han pisoteado tu autoestima. El Señor también puede restaurar eso en ti. El Señor lo hace todo. Al Señor no le interesa solamente salvarte. El Señor, cuando llega a la vida de alguien, lo transforma absolutamente todo. Debes de acudir a Cristo, que es el único que puede darte sentido. Como dice la palabra de Dios, que el vivir es Cristo. El vivir no es yo tener posesiones aquí en la tierra. El vivir no es yo tener un título. No es yo tener dinero. No, el vivir es Cristo. Y cuando tú entiendas esta gran verdad, pues entonces encontrarás sentido a esta bendición de tener vida. Y más cuando la tenemos en Cristo Jesús. Así que, amigos que me escuchan, busca del Señor. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios nos capacita, Dios nos forma, Dios nos transforma. Dios lo irá haciendo poco a poco. Él irá perfeccionando su obra en ti a medida que vayan pasando los días, pero debes rendirte al Señor y reconocer que en ti hay una necesidad del Señor. Amén, así es. Amén. Pues nada, en este momento, querido amigo que nos escuchaste en esta mañana, pudimos ver en esta preciosa momento que de Naamán Dios quitó su lepra. Mayelin testifica y que de ella, gloria a Jesús, quitó esa condición de vida que ella tenía. Amén. Pues todo esto Dios lo hace con un fin y el mismo propósito de salvar tu alma. Y como ella dijo, darle el verdadero sentido a tu vida. Y yo quiero que tú ores con nosotros ahí donde tú estás unos minutos, gloria a Jesús. Y nosotros queremos orar por ti. Soberano Dios del cielo que moras en las alturas, venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, presentándote a cada alma que nos escucha a través de estas ondas de esta radio. Queremos, Dios mío, que tú hagas un trabajo especial y declaramos, Señor, que ellos son buena tierra donde esta semilla de tu palabra ha sido sembrada en esta mañana para dar fruto a su tiempo. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que estas palabras les inquietan, aleluya, trabajan en sus corazones, aún en el transcurrir del día y aún en el silencio de la noche, Dios mío. Que si hay alguien que necesita que tú le abraces con tu presencia, ministrale tú en este momento, Espíritu Santo de Dios. Amigo que me escuchas en este momento, Dios quiere salvar tu alma, Dios quiere romper la atadura de su corazón, Dios quiere limpiarte de manera especial para exhibir su gloria a través de tu vida. ¿Quién dijo que tú no puedes cambiar? Pues Cristo dice que para Él no hay nada imposible. Si alguien considera que tú eres un fracaso y que tú no puedes llegar a exhibir la luz de Dios en tu corazón, pues es mentira del enemigo. Fuiste llamado para ser alguien especial. Fuiste llamado, aleluya, para ser portavoz de que Cristo es real aquí en la tierra. Recibe una palabra de bendición y de cambio en esta mañana. Y queremos que Dios guarde tu entrada, Dios guarde tu salida, y donde quiera que tú estés, pienses y medites en la presencia del Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y si hiciste esta oración con fe, yo te invito a que visites cualquier iglesia que se